Explicación de Lucas 16 a 17. Jesús comienza hoy contándoles a sus discípulos una parábola, pero al parecer los fariseos todavía están entre la multitud escuchando. En mi opinión, esta es una de sus parábolas más confusas, en parte por su uso de la ironía. El administrador de la casa de un hombre rico ha sido negligente en cobrar el dinero que la gente le debe a su jefe. Es despedido, pero su orgullo y su sentido de derecho lo motivan a actuar. Se apresura en un último intento por recuperar su trabajo y logra cobrar la mayor parte del dinero. Ser justo con su jefe no es su objetivo, pero todo le resulta a su favor. Jesús lo llama astuto. Ser astuto, por sí mismo, no es ni bueno ni malo, pero el tono de la parábola parece transmitir que Jesús no está de acuerdo con sus métodos. Y usa a este hombre como ilustración, mostrando cómo la gente del mundo es más sabia en asuntos mundanos que los discípulos en asuntos eternos. Quiere que ellos sean más sabios. Y aquí es donde Jesús inserta algo de ironía. En el versículo 9, parece que está diciendo que este hombre está tan preocupado por ser recibido en las casas de las personas que está dispuesto a ser deshonesto. Si intentas eso con mi morada eterna, fracasarás. Ninguna cantidad de riqueza o astucia puede llevarte allí. Jesús les ruega que valoren las cosas verdaderas, las cosas eternas. Las verdaderas riquezas son las riquezas eternas. Jesús reitera el punto diciendo que puedes ser esclavo de tu cuenta bancaria o esclavo de Dios, pero no puedes ser ambos. El dinero no tiene importancia en el reino. Poner tus esperanzas en él es una ofensa a Dios. Luego Jesús dice algo más confuso en el versículo 16. Es confuso principalmente porque su frase no tiene verbo. Las traducciones al inglés dicen, la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero en griego dice, la ley y los profetas hasta Juan. Algunas personas usan la versión inglesa de este versículo para argumentar que la ley ya no se aplica, pero si seguimos leyendo, vemos que eso no puede ser lo que dice, porque el versículo siguiente afirma. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra, que una sola tilde de la ley deje de cumplirse. Así que, para dejarlo claro, el versículo 16 no es Jesús aboliendo la ley. Lo más probable es que esté diciendo que la ley y los profetas, una forma abreviada de referirse al Antiguo Testamento, fueron proclamados hasta que vino Juan el Bautista y sirvieron como guías hasta entonces. La ley no está siendo despreciada ni descartada, está siendo honrada y cumplida por Jesús. La ley es un plano, y Jesús construye la casa. Él edifica esa estructura perfectamente, y nosotros podemos mudarnos a ella. Por eso dice que nada de la ley puede pasar, de lo contrario nos faltaría una viga de soporte o el cristal de una ventana, y antes de darnos cuenta, la cocina se habría derrumbado y los pájaros estarían haciendo un nido en el armario. Necesitamos la ley, necesitamos el plano. La siguiente historia que Jesús cuenta a menudo se considera una parábola, y tal vez lo sea, pero una de las razones por las que algunos estudiosos creen que no lo es porque algunos personajes tienen nombre. Si es una parábola, sería la única en la que Jesús nombra a las personas. Es una historia sobre un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro, que también tenía una enfermedad en la piel. Después de que ambos mueren, Lázaro es llevado y colocado al lado de Abraham. La cercanía de Lázaro a Abraham se enfatiza aquí, no porque Abraham sea el fin de todo, sino porque los fariseos que escuchaban esta historia cegaramente asumían que Abraham, su patriarca, estaba en el mejor destino eterno posible. Así que la idea general es que Lázaro va al cielo. Esto habría sido repugnante para los fariseos, no solo que alguien a quien consideraban pecador fuera aceptado en el reino, sino también que el mismo Abraham tuviera que estar cerca de un hombre con una enfermedad en la piel. Puedo imaginar a los fariseos escuchando esto con el rostro arrugado, retirándose con disgusto. Así que Lázaro estaba con Abraham, mientras que el hombre rico estaba siendo atormentado en el Hades. Vio a Lázaro con Abraham y le rogó a Abraham una gota de agua, pero Abraham dijo, no es posible. No hay camino de aquí hacia allá. Al parecer, sus destinos eternos son fijos. El texto no menciona ningún tipo de purgatorio ni opción de segunda oportunidad. Entonces el hombre rico le rogó a Abraham que enviara mensajeros a su familia para advertirles de este tormento. Y la respuesta de Abraham es tan impactante como cierta. Lo siento, pero ya tienen la ley y los profetas. Tienen las escrituras hebreas. Si eso no es suficiente para convencerlos de arrepentirse y volverse a Dios, no se convencerán ni siquiera si alguien resucita de entre los muertos. Para quienes hemos estado con ellos en el Antiguo Testamento,
esto nos resulta familiar, vimos suficiente evidencia de quién es Dios, vimos muchas llamadas al arrepentimiento y al regreso a Él. Algunos lo hicieron, pero la gran mayoría lo ignoró y siguió su propio camino. Así que aquí Jesús está señalando sus corazones duros y enfatizando que si el Antiguo Testamento no es suficiente para inspirar arrepentimiento, tampoco lo serán su muerte ni su resurrección. Él sabe que no falta mucho tiempo, la hora se acerca. En el capítulo 17, Lucas da algunas ilustraciones sobre qué tipo de actitud honra a Dios. En la parábola del siervo indigno, Jesús anima a sus discípulos a ser humildes, no arrogantes, a recordar que son siervos del único Dios verdadero. Luego Jesús continúa hacia Jerusalén, rumbo a su muerte, y se encuentra con una colonia de leprosos. Los 10 le suplican que los sane, y él los envía a ver al sacerdote. Dos cosas interesantes están ocurriendo en este mandato. Primero, los leprosos no podían ver a un sacerdote hasta después de ser sanados, así que esto es un acto de fe de su parte, y son sanados en el camino. Segundo, esto sirve como recordatorio de que Jesús es un judío que cumple la ley, está obedeciendo las leyes de pureza de Dios al enviarlos al sacerdote después de ser curados. El único leproso que regresa para darle las gracias es el extranjero, el samaritano. Luego, los fariseos le preguntan a Jesús cuándo será establecido el reino de Dios. Muchos judíos de esa época leían las escrituras hebreas y veían la promesa de un Mesías, un reino eterno, paz en la tierra y la eliminación de sus enemigos. Esperaban que Dios estableciera un líder político o militar para hacer todo eso realidad. Pero Jesús dice, no, no será así. Entonces hace una declaración en el versículo 21 que con frecuencia se saca de contexto, se cita mal y se aplica erróneamente. Hay muchas probabilidades de que, si escuchas a alguien citar este versículo, lo que diga después sea inexacto. El versículo dice, «He aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros». Algunas versiones dicen dentro de vosotros y otras entre vosotros. La palabra griega puede significar todas esas cosas, pero dentro de vosotros comunica una idea muy diferente de entre vosotros o en medio de vosotros. Jesús está diciendo, yo soy el reino de Dios. Estoy aquí, delante de ustedes, entre ustedes, en medio de ustedes. Pero lo que definitivamente no está diciendo es que el reino de Dios está dentro de ustedes, porque, a, está hablando con los fariseos, a quienes ha llamado sepulcros blanqueados e hijos de Satanás, y, b, aunque estuviera hablando con sus discípulos, lo cual no es el caso aquí, el Espíritu Santo aún no había venido a habitar dentro de las personas. En resumen, Jesús está diciendo, así es como luce el reino de Dios, está justo delante de ustedes. Mi reflexión de hoy a lo largo del texto fue notar cómo Jesús seguía dirigiendo sus palabras a diferentes audiencias, cambiaba entre los fariseos, los discípulos y todos los demás, y se encontraba con cada uno donde estaban. Se encontraba con los fariseos en su incredulidad y señalaba su necedad. Se encontraba con los discípulos en su confusión y desconcierto. Pero, para su frustración, no siempre les daba respuestas directas. Esto realmente me impactó en los párrafos finales del capítulo 17. Siento que Jesús está tan ansioso por asegurarse de que tengan todo lo que necesitan para cuando Él muera y ascienda, que es como un padre primerizo que va a dejar a su bebé con una niñera y sigue repasando la lista. ¿Pusiste mi número en marcación rápida? ¿Cuándo te certificaste en primeros auxilios? No me malinterpreten, no creo que esté nervioso en absoluto. Sabe que el Padre tiene el control. Pero creo que está emocionado por todo lo que viene. Les dice cosas para prepararlos que todavía no tienen sentido para ellos. Por supuesto, aún no entienden que Él va a morir, resucitar, ascender al cielo y un día regresar.